hemos pasado todos los actuados. La presunta doble percepción del sueldo del actual presidente regional de San Martín, Javier Ocampo Ruiz, remeció los cimientos del gobierno regional. El escándalo golpeó fuerte, y es que el caso pasó a manos de la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de peculado culposo. Han pasado los días y las cosas podrían haber empeorado para Ocampo Ruiz, y es que el Ministerio Público cambió el tipo penal presuntamente cometido de un peculado culposo a un peculado doloso. Pero vayamos por partes en esta complicada historia. A fines de la semana antepasada, en reunión del Consejo Regional en la sede de la subregión Bajo Mayo Tarapoto, el caso fue debatido, llegando a una serie de acuerdos que deberán ser implementados en los próximos días. Sandra Monge, titular de la Comisión de Fiscalización, argumenta. Del caso del profesor Javier Ocampo a la ONP, a la Procuraduría, a la ONP específicamente, y este es el ente rector. Justamente en estos días estamos haciendo todo lo que son los informes sustentatorios para que se pueda, prácticamente enviar a los órganos correspondientes. Y es que hay que tener en cuenta que la Oficina de Normalización Previsional, ONP, organismo encargado del tema pensionario, emitió este informe asignado con el número 242-2013 de fecha 22 de julio de ese mismo año, y que curiosamente fue encarpetado, en otras palabras, presuntamente escondido. El motivo, claro y sencillo: Javier Ocampo Ruiz no podía percibir dos sueldos del Estado. No procede la percepción simultánea de pensión y remuneración, dado que la remuneración que percibe el beneficiario no se deriva de la actividad docente, sino de la que realiza como funcionario. Claro y concreto. Y el hecho de elevar todos los actuados por parte de la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional a la Procuraduría de la ONP sería para que ahí se analice el tema y se deslindan responsabilidades en este estadio. Pero hay más acuerdos de aquella sesión de Consejo. El otro acuerdo que hemos tenido es el tema de derivar todos los actuados a la Fiscalía Anticorrupción de acá de Moyobamba, y ya serán ellos los que determinen si es que existe un delito o no por referencia al tema de la supuesta doble percepción. Adicionalmente a esto, la comisión propuso lo que se podría considerar como una utopía si es que Ocampo Ruiz considera no estar faltando a la norma y a la verdad. Sugerirle al profesor Javier Ocampo que hasta que se determine ese tema en los órganos correspondientes, como una muestra de buena voluntad para evitar que este tema sea más tocado, ¿no? Y como señal, ¿no? Del mismo cargo que él tiene, ¿no? Para poner paños fríos a este tema, él pues deje de percibir esta doble percepción y en este caso deje de cobrar pues prácticamente la remuneración por cesante, ¿no? Es lo que le hemos sugerido. Ahora pues dependerá del profesor Javier Ocampo si toma o no toma la sugerencia del Consejo Regional. ¿Y cuál es la información que ustedes manejan de momento, si es que el profesor finalmente ha hecho caso de esto? ¿No? Si el profesor habrá dejado de perseguir, habrá optado por ello, ¿no? Pero independientemente de ello, como te digo, nosotros como comisión hemos informado esto de sesión ordinaria que tiene carácter de público. Hemos dado a conocer los acuerdos en la sesión de informes y además pues estamos ahorita en el proceso de implementación de estos acuerdos mediante los informes técnicos para poder ser trasladado a las entidades correspondientes, tanto la Procuraduría de la ONP como al tema de la Fiscalía Anticorrupción. El tema yo lo tengo bien claro. Desde antes de asumir la gestión 2007, yo he hecho he solicitado información correspondiente a gente especializada. Y ellos me han manifestado de que yo no estoy obligado a renunciar, porque estoy dentro de las excepciones que establece desde la Constitución de 1933, que la única excepción es cuando esa pensión de cesantía es por función docente, que es el caso mío. Sin embargo, como movimiento público, el tema está en manos del Ministerio Público. Entonces aquí lo sensato es esperar el pronunciamiento del Ministerio Público y no estar adelantando opiniones. Lo cierto es que la Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios ha emitido esta resolución argumentando entre líneas lo siguiente. Mediante resolución de fecha 5 de febrero del 2014, en aplicación del artículo 336 del Código Procesal Penal,
se ha resuelto formalizar investigación preparatoria contra Javier Ocampo Ruiz por el delito de peculado doloso en agravio del Estado y se ha ordenado el archivo por el delito de peculado culposo. Rubrica esta resolución María Elena Julca Olortegui, adjunta de la Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Bueno, pues eso tendría el Ministerio Público que determinarlo mediante la formalización de una denuncia ya ante el juzgado correspondiente. Sin embargo, ahorita estamos, por lo que puedo entender, ¿no? El Ministerio Público está en un proceso de investigación, ¿no? Ya el Ministerio Público tendría que ser el ente competente al cual nosotros le vamos a derivar todos los actuados, ¿no? El Ministerio Público determinará cuál es la tipificación del delito que él hará de acuerdo a los criterios técnicos y legales que sostenga el fiscal que esté al cargo de este proceso de investigación. Yo creo que es una decisión pegada a ley, una decisión legal, ¿no?, que ha tomado el Ministerio Público, pero se ha demorado una eternidad. ¿No? Es decir, el Ministerio Público tomó conocimiento de este hecho a fines del año 2012, se demoró 15 meses, ¿no?, para decir que no se va a iniciar por peculado culposo, sino por doloso. Y después de 15 meses nos dice, ¿sabes qué? Voy a consultar a la ONP, voy a consultar al Ministerio, por Dios. O sea, a este paso nos vamos a demorar 10 años, nos vamos a demorar en saber qué es lo que va a hacer, en qué va a concluir finalmente el caso. Lamentablemente es un hecho concreto, lamentable, de la forma como opera el sistema de justicia acá en San Martín. Pero ¿qué implica el cambio de tipificación del presunto delito cometido por el actual presidente regional de San Martín, Javier Ocampo Ruiz? Óscar Cabrera, destacado hombre de leyes, señala: la base de este tipo penal de peculado es la apropiación de recursos públicos que están confiados bajo ciertos títulos de administración, de percepción, etcétera, y otros. Pero el tema fundamental es apropiarse de recursos públicos. Ahora, el otro tema es si esta apropiación se hace a título de dolo o a título de culpa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La culpa, primero, un tipo es culposo cuando el mismo tipo penal así lo establece. El delito de peculado efectivamente establece también la modalidad culposa. ¿Cómo se comete este de acá? A través de la impericia, a través de la negligencia o de la imprudencia. En este caso sería aparentemente de una negligencia. Ahora, y en la otra modalidad dolosa es cuando la persona conoce, ¿no es cierto?, que conoce que apropiarse de recursos públicos del Estado bajo cualquier modalidad es delito, y en ese mismo contexto decide llevar adelante su acción criminal. Entonces, para el Ministerio Público, según el documento que usted me ha mostrado, no habría peculado por culpa, o sea, ni por negligencia, ni por imprudencia, ni por impericia, sino sería dolosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la otra diferencia? La otra diferencia es que la penalidad varía. ¿En qué sentido? Cuando el tipo penal es doloso, la pena es mayor, me parece que es hasta 8 años de pena privativa de libertad, número 4 ni mayor de 8. Y cuando es culposo es hasta 2 años. Pero hay más. Para Cabrera, el caso es complejo y todo pasaría para su mejor resolver por una interpretación sistemática de normas por parte del Ministerio Público y del mismísimo Poder Judicial. Respecto al tema en específico, obviamente el tema no es nada sencillo. Entendemos que el Ministerio Público ha asumido para formalizar esta investigación preparatoria ciertas normas y también cierta jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero hay que decir también de que en el caso de nuestro país existe pues una diversidad de normas, más aún en tema de pensiones. Entonces, donde cada sector tiene privilegios en comparación a otros que no los tienen. En el caso específico, hasta donde tenemos entendido, el presidente regional en este momento era un profesor cesante. Ahora era del sector educación. En este contexto, él está bajo los alcances de la ley 20.530. Entonces, y la ley 20.530 tiene excepciones a que si una persona en esa condición de cesante vuelve a ocupar un cargo público, no se le obliga
a renunciar a esta percepción de su pensión. Entonces, eso por un lado, lo que establece la 20.530. El otro tema es una sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve un tema de una persona que no es trabajadora del sector de educación, pero donde el Tribunal Constitucional aplica en cierta manera erróneamente ciertos términos que llevan a una confusión aparente en nuestro criterio de que las personas que son cesantes del sector de educación, al percibir doble sueldo, uno como cesante y otro como funcionario activo de cualquier área de la administración pública, estaría en curso en este tipo penal. Entonces, vaya tamaña misión que le toca al Ministerio Público para tener que dilucidar este caso, que en el fondo no es más que hacer una interpretación de normas, una interpretación sistemática de normas para dilucidar este caso. Por su parte, Javier Ocampo, según su versión, asumiría hidalgamente lo que la autoridad determine. Si la resolución del poder del Ministerio Público me fuera adversa, yo devolveré hasta el último centavo, incluido intereses y penalidades. Jamás me haré ilegalmente ni de un solo centavo, ¿no? Y también asumiré las responsabilidades que de ellos se derivan. Más allá de esto, se sabe, habría causado más de una reacción hepática en predios amazónicos y en los más allegados al actual presidente regional el hecho que la prensa haya tenido acceso al documento emanado por la Fiscalía Anticorrupción. Ante esto, hay un tema del cual me parece que no hay conciencia en San Martín. En San Martín, en el Perú en general, solamente es información reservada lo que versa sobre el tema de seguridad nacional. Todo lo demás es información pública, todo lo demás. O sea, es como una opinión o una información del Ministerio Público, una información del gobierno referida a cualquier hecho, cualquier persona, es información pública, no absolutamente pública, ¿no? Entonces eso hay que diferenciar, ¿no? Porque si no, yo no sé lo que más le conviene a la persona que actúa al margen de la ley es el secretismo. Yo creo que hace como 10 o 15 años atrás discutimos este tema del hecho que en el Perú se había institucionalizado el secretismo. Hemos hecho grandes esfuerzos a nivel nacional para promover la transparencia, así que estamos en tiempos en el que una discusión o argumento de esa naturaleza no tiene contexto, está fuera de foco, ¿no? La pregunta es, si el suelo está parejo, ¿por qué tanto brinco desde el cogollo del gobierno regional? El que nada debe, nada teme, y como bien lo señalaba Cruzallegui, el tema que hoy involucra a Javier Ocampo Ruiz no es un caso de seguridad nacional que exija un secreto de Estado y que no se pueda divulgar, sino de la transparencia que debería existir. Y por último, quienes tendrán que dilucidar responsabilidad o no en el presidente Javier Ocampo son los operadores de justicia, pero querer hacer causa común y cerrar información a la prensa y evitar que la ciudadanía esté bien informada confirmaría algún tipo de blindaje y hasta un terrible manto de impunidad sobre la persona de Ocampo Ruiz. Cuidado, más transparencia, señores.